Compañeras y compañeros, esta es la tercera charla en el ciclo de charlas insurrectas que nos están dando los compañeros de la agrupación Montoneros Mendoza, Queto Sosa y el Polo Martínez Agüero. La verdad, en primer lugar, agradecerles a los que están en YouTube y en Face. Y en segundo lugar, agradecerles también a los compañeros porque la verdad que nos han instruido en temas que, como decíamos recién fuera del micrófono, en temas que hasta ahora parecían olvidados, ¿no? La verdad que las dos charlas anteriores, para nuestros compañeros por lo menos, y para muchos que nos han pedido los videos, la verdad que ha sido un gusto. Así que, Roberto, Polo, sigan ustedes, los compañeros, la audiencia, y los micrófonos son de ustedes. Bueno, un abrazo. Gracias, Negro, un abrazo a la distancia y una bienvenida a todos los compañeros presentes, con cierto énfasis a los compañeros que han estado siguiendo el hilo de esto. Todo hilado, no son charlas aisladas, sino que tienen una conexión histórica que es lo que tenemos que recuperar. Y en ese marco, bueno, un gran abrazo para todos. Damos una breve síntesis de la última juntada. En lo que me tocó a mí en relación a estos conceptos económicos, aunque no me gusta verlo así, con conceptos económicos, sino que esto parecería una clase formal o escolarizada, que no es así. Esto es entre nosotros y para que lo entendamos y lo recuperemos nosotros, los que están ahí atrás de las computadoras, ¿no? Hasta ahora hemos tratado de ver el inicio de una Argentina que muchos propios y extraños, digo ellos, el enemigo, consideran en definitiva la Argentina anónima, el país del que se apropiaron, la nación de la que se apropiaron, y que siguen utilizando hasta hoy. Hablábamos, yo les comentaba o les pedía en la anterior juntada que con los nombres que yo he ido dando, que son muy pocos los nombres que he ido dando, pero son ejemplos, que los googlearan para que vieran cómo fue que sacaron la Argentina, cómo se quedaron con la ventaja comparativa, término económico que después vamos a aclarar, con la Argentina hasta el día de la fecha, y que son los dueños del poder, y todo el mundo lo tiene claro, es decir, toda la clase dirigencial sabe quién es el dueño del poder en la Argentina, porque con solo escuchar sus apellidos, ahí nomás saben o intuyen que son aquellos que se juntan una vez al año, y esto es cierto, esto no es joda lo que les digo, están una vez al año en la sociedad rural, la cierran en el predio de la sociedad rural para festejar los cumpleaños de todos, ¿no? Estos son los dueños del poder desde hace 200 años. Entonces acá hay, y hubo siempre una cuestión de poder, que casualmente, entre todo ese vaciamiento de historia, vaciamiento ideológico, destrucción de la conciencia y de la conciencia de clase, ellos lograron hacernos aceptar. Es una realidad que lograron hacernos aceptar, diciéndonos que el poder corrompe, que el poder es lo peor que hay, etcétera, etcétera. Como que nosotros no podemos hablar del poder. Y esto, por lo menos desde nuestro lugar, nos plantea una verdad que hay que decir. Acá el poder que ha
digamos, dominado nuestra vida, nuestra cotidianeidad, nuestra pobreza, lo que nosotros tenemos, lo que no tenemos, las transferencias de recursos que hacemos con nuestros sueldos para lo que ellos quieren, con la inflación, etcétera, etcétera, para poder, digamos, cuestionar, criticar y modificar esa realidad, y somos nosotros los que tenemos que tener el poder. Acá hay una confrontación que es muy clara, ¿no? Entonces, bueno, si quedó claro cómo se hicieron del poder los dueños del poder actual, pero del verdadero poder. No hablemos de un carguito parlamentario, de un eventual puesto de presidente, no. Del poder real, los que empezaron siendo dueños de la pampa húmeda a sangre y fuego, porque se las dio Rivadavia y porque después se las dio Roca, etcétera, etcétera. Los dueños del poder. Entonces, bueno, tenemos nosotros que entender que este tipo de cosas como las charlitas con nombres y apellidos que nosotros vamos tratando de poner con toda honestidad delante de ustedes, y bueno, son los que tenemos que tener en cuenta para la construcción de nuestro poder, que tiene que confrontar, tal como estábamos por lograrlo, estuvimos a 5 metros de lograrlo en la década del 70, tenemos que volver a recuperar todo eso, porque la verdad es que a nosotros nadie nos va a regalar nada y nadie nos va a ayudar a que cambiemos la realidad. Entonces, bueno, si tenemos claro de quién es el poder en la Argentina, igual de la misma manera que pasa con matices en distintos puntos de Latinoamérica, cosa que va a hablar el Polo, ahora tenemos que hablar de manera muy cortita, pero despacito, porque el conocimiento no es solamente para las élites pensantes, es para todos nosotros. Tenemos que comentar cómo fue el cambio del orden mundial en la década del 70, que fue el último verdadero cambio, dejando claro también que podemos pensar que en estos momentos estamos frente quizás a otro cambio mundial. Vamos a ver eso hoy, vamos a ver lo que yo llamaría el contexto internacional del 70, lo vamos a ver cortito y muy lo más claro posible. Porque fue la etapa en la que ocurrió un par de cosas en el mundo, que nos signó la nueva vida que nosotros venimos transitando desde el 76 a la fecha, y porque además nos va a hacer entender, como lo dijo el Negro Suárez, creo, la semana pasada, el porqué del 76 y eventos como el 24 de marzo. El Negro Suárez comentó que al 24 de marzo no se puede entender solo, o no se lo puede explicar solo por ese día, el 24 de marzo, sino como la culminación de un proceso. ¿Cuál fue el proceso? Bueno, ustedes se acuerdan que habíamos hablado nosotros de aquella jugada que se mandaron los norteamericanos, el imperio, el polo dominante en la etapa de la Guerra Fría. Y lo señalo así porque hoy eso está en discusión con lo que se llama la multipolaridad. Hoy no hay solamente dos polos, como ocurrió en la Guerra Fría. Es decir, el mundo socialista, la Unión Soviética, etcétera, contra o el mundo liberal, ¿no? Manejado por el imperio norteamericano. Bueno, en aquella etapa nosotros dijimos que Estados Unidos se había mandado una jugada en 1942 en donde le había ganado la partida a los ingleses, que también se habían dado cuenta que imponer en el mundo una sola moneda
de referencia era un factor de poder. Bueno, contamos que el entrevero, digamos, la discusión, la gana Estados Unidos porque la razón era sencilla, tenía más reservas de oro para respaldar el dólar que las reservas, en este caso de plata y de oro, que tenía Inglaterra para respaldar la libra esterlina. Y entonces ahí, bueno, ganó la partida de esa gran jugada que se mandaron los norteamericanos, los yanquis, y lograron imponer en el mundo que el dólar iba a ser la moneda de referencia. Y ya hablamos de las consecuencias para nosotros, pero de los beneficios que tener la moneda de referencia, la moneda propia, les dio a los norteamericanos. Un crecimiento, una opulencia tremenda, porque, por ejemplo, cada vez que los países devalúan su moneda, le están haciendo una transferencia millonaria de capacidad de compra, o sea, para comprar a los Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? Acá hubo, bueno, y eso dijimos la vez pasada que se llamó el Acuerdo de Bretton Woods, que es el momento en el que también para poder administrar toda esa nueva realidad mundial, el imperio creó las entidades supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, como Mundial, etc. Bien, ahora bien, ese fue el acuerdo de Bretton Woods, el acuerdo que signó los años siguientes en el mundo occidental, en la vida cotidiana de todos los países del mundo occidental. Pero ¿qué pasó? Resulta ser que en ese momento de Bretton Woods, Estados Unidos contaba con reservas de oro suficientes como para respaldar el 97% de los dólares que tenía. Estamos hablando de 1900, de la década del 40, desde el 40 al 45 más o menos. Bueno, está bien. Con esto los Estados Unidos metieron dólares en todos los países del mundo occidental, todas las transacciones internacionales hacerlas en dólares. Y Estados Unidos empezó a sacar beneficio de toda esa realidad desde ese punto de vista monetario. Por supuesto, voraces que son, hubo muchas otras herramientas que fueron inventando, como siempre, los norteamericanos para beneficiarse y vivir en la opulencia increíble que nosotros siempre vemos por televisión, en las documentales, en el mundo de fantasía, que nosotros, que somos los que drenamos la plata, y no la vamos a vivir nunca, esa opulencia. Bueno, no sé si tampoco sea un valor nuestro el vivir en la opulencia, quizás nosotros queremos otras cosas que la distribución, el planteo del igualitarismo y del distribucionismo. Bueno, ellos empezaron a crecer. Ustedes saben que el crecimiento no es solamente una palabra, sino que es una herramienta de la economía del capitalismo. La economía necesita, la economía capitalista necesita estar en permanente crecimiento, no detenerse. ¿Esto qué quiere decir? Que la riqueza de cada país tiene que ir creciendo año a año. Todos los años tiene que crecer. No se puede detener, porque eso es antieconómico para la economía capitalista. Entonces el crecimiento no es solamente una palabrita, es un concepto y una dinámica central para dentro del capitalismo, el crecimiento. Bueno, el asunto es que Estados Unidos, desde Bretton Woods, con su moneda, el dólar,
transformada en moneda de referencia mundial, fue creciendo. Fue creciendo. Esto es un problema que les beneficia a ellos. Fue creciendo la economía norteamericana, fueron creciendo tecnológicamente, fueron dando sus fábricas, la zona de Ontario que uno aprendía cuando era niño, donde estaban las grandes fábricas como General Motors o Ford, que eran fábricas tremendas y que generaban, por ejemplo, ciudades a su alrededor para sus empleados, las fábricas de aviones, la plata que hicieron en la construcción de toda la logística bélica para los países de la Segunda Guerra Mundial, las guerras que más tarde fueron inventando en un montón de lugares para poder sus armas, porque como sabemos, los grandes hacendados norteamericanos, así como en el país, y ya lo hablamos, los hacendados nuestros eran las élites comerciantes, sobre todo las de la pampa húmeda. No, ellos, los hacendados, han sido por lo general los dueños de la industria armamentística. Entonces necesitan siempre armar una guerra para poder vender armas, etcétera, etcétera. Todo ese crecimiento, incluso social, Estados Unidos, se tuvo que ir comprando y pagando. Ellos tuvieron que ir pagando los insumos para poder llevar adelante ese crecimiento que necesita el capitalismo y que además a ellos los llevó a un país de manera obscenamente, vamos a decirlo, opulento. Pero ¿qué pasa? El oro que respalda al dólar o que respaldó al dólar, no tenía la misma velocidad de crecimiento, la cantidad de dólares que ellos necesitaron para comprar, para financiar a distintos países del mundo ese crecimiento. Sabemos que el dólar es un mineral, el oro es un metal precioso que viene de un mineral y que además no es ilimitado y que además requiere su tiempo para extraerlo. Y entonces, bueno, los norteamericanos, y esto sí lo debemos haber conocido porque lo hemos escuchado todos los días en televisión, fueron pagando sus insumos para mantener ese crecimiento desde Bretton Woods en adelante con emisión de dólares. Y fueron emitiendo más dólares de la cantidad de oro que lo podía respaldar. Llegaron en un determinado momento, ya en la década del 70, más precisamente se dieron cuenta, año 1971, a darse cuenta que ante la cantidad de dólares que habían emitido para comprar a distintos países del mundo su bienestar, había una inmensurable cantidad de dólares en los bancos centrales de todos los países que, bueno, utilizaban el dólar como referencia. Pero resulta que tenían solamente ahora el 23% de oro para poder respaldar esos dólares que andaban por ahí. A ver, y ahora la síntesis de este puntito. En 1942, vuelvo a repetir, el oro yanqui respalda el 97% de los dólares. Ahí es cuando ellos se lanzan a hacer la moneda de referencia. Pero en el 71, después de haber financiado emitiendo dólares a una velocidad superior a la de la producción de oro de respaldo, tenían solamente 23% de oro que respaldaba la cantidad de dólares que andaban en el mundo. Entonces, todo esto en el año 71. Entonces, los
los dueños del poder norteamericano empezaron a temer un ataque especulativo. ¿Qué quiere decir esto? Y imagínense que de repente todos los países que le habían vendido insumos para su vida opulenta a lo largo de los años, porque realmente fue y es tremendo el modo en que viven, decidieran repentinamente cambiar sus dólares por oro, porque eso es eso fue Bretton Woods. Bretton Woods garantizaba a todo aquel que tuviera un dólar un valor de 35 dólares la onza de oro. Entonces, uno podía, el que tuviera dólar, ir a Estados Unidos, no, cámbiamelo por este dólar, cámbiamelo por el oro. Si llegaba a ocurrir eso en el año 71, donde el oro que tenían solo alcanzaba para respaldar el 23% de todos los dólares circulantes, Estados Unidos caía brutalmente como potencia, se quedaba insolvente. ¿Y cómo será que hay algunos historiadores y economistas que, frente a la decisión que tomó el presidente de entonces, que fue Nixon, por el julepe que se pegó cuando se dio cuenta de la cifra, o sea, de que no tenía respaldo de oro, dijeron, acá está por pasar algo inédito, y pasó algo inédito que casi diría nos lo ocultaron. Se produjo, según algunos, el mayor default de la historia. ¿Por qué? Porque para evitar que alguien le hiciera un ataque especulativo, como el que describimos recién, es decir, que vinieran todos los dueños de los dólares a exigir que le dieran el oro norteamericano, Richard Nixon decretó la inconvertibilidad de el dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, por un decreto norteamericano, de ahora en adelante, se cayó Bretton Woods. Bretton Woods, o sea, el respaldo oro del dólar con el que los norteamericanos habían ganado y habían hecho la jugada en 1942-43, se terminó. Ya de ahora en adelante, dijo Nixon, el oro no sirve para cambiar por dólares. Y el dólar va a seguir valiendo por la buena fe, que en realidad quedaba respaldado por el gran complejo industrial, por la ventaja comparativa y competitiva que es innegable de los Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos un elemento de las cosas que ocurrieron y que hicieron tambalear a los Estados Unidos. Yo trato de no usar la palabra crisis del capital, con perdón de todos los economistas que conocen esto. Y más allá de las teorías de Marx en 1860, que son obviamente indiscutibles, trato de no usar las palabras crisis, porque la crisis del capital me refiero. Siempre nos asustan diciendo el capital tiene una crisis porque este año el mundo no ha crecido. En realidad las crisis son para nosotros, para ellos no. Ellos tienen puntos máximos de obtención de ganancias. Cuando ellos saben que ya no pueden obtener más ganancias, modifican todo el orden del mundo y encuentran siempre alguna idea que los salva para obtener muchas más ganancias. O sea, lo que nosotros nos venden como si fueran crisis del capital son en realidad el punto máximo de las ganancias que se pueden obtener con una determinada configuración de los sistemas productivos mundiales. En fin, que en el año 71, los norteamericanos, desde el punto de vista monetario, se pegaron un susto a todo trapo y lo resolvieron con un decreto que decía: de ahora en adelante no cambiamos más dólares por oro. ¡Pum! Se cayó Bretton Woods.
Pero había otro tema, bueno, para darles un dato, ¿no? Los 25 años que duró Bretton Woods, en los 25 años, solamente, esta es una cifra obtenida de papers y de haberla vivido, de papers científicos. Cuidado, estamos tratando de ser serios y no panfletarios con todo lo que hablamos. En esos 25 años que duró Bretton Woods, solo Estados Unidos y Japón consumían el 35% de energía que producía el mundo. ¿Qué tal? Ahora, tengamos en cuenta un detalle. Estados Unidos y Japón solamente, por lo menos en aquel momento, representaban el 6% de la población mundial. Así que, fíjense la fiesta de los norteamericanos, a las que nosotros, vía cómplices internos, les transferimos y les drenamos hasta el día de hoy plata, intereses sobre intereses, etcétera, etcétera. Además, bueno, ténganlo en cuenta ese dato. El 35% de la energía tiraban el combustible, como cuando nosotros decimos tiramos manteca al techo. Era tremendo. ¿Cómo no iban a crecer tan brutalmente? ¿Cómo no iban a crecer? Bien, bien. Había otro proceso que se estaba dando, en lo que no sé si ustedes le pusieron atención, el Polo explicó muy bien, eran los países de Oriente Medio que también se asumían e integraban como los países del tercer mundo. Atento a de qué tercer mundo estamos hablando. No estamos hablando solamente del tercer mundo como un concepto peyorativo que habla de la pobreza. No, no. Estamos hablando de aquella ideología del tercer mundo que nació en Mendoza en la tercera posición en la conferencia de filosofía que diera Perón como propuesta, digamos, ideológica, o posición ideológica para todo el mundo. Cuidado. Entonces, bueno, estos países del tercer mundo, de ese mundo ideológico, digamos, ¿no? Estaban viviendo una realidad. Medio Oriente, son los países del Medio Oriente. Y la realidad es que estos países, que siempre y van a seguir así, produjeron, por muchos años, produjeron el 50% del petróleo crudo del mundo. Ojo con esta cifra, nada más ni menos que el 50%. Claro, lo ponían porque tienen una formación muy especial que, bueno, tiene un nombre técnico. A ver, es como cuando nosotros en nuestro país hablamos de que tenemos las napas freáticas muy altas, es decir, las napas de agua que tenemos debajo del subsuelo, las tenemos altas y por lo tanto es muy fácil hacer un pozo de agua, y abastecerse de agua con un pozo de muy poca profundidad. Bueno, ellos tienen un fenómeno muy parecido que se llama forma lenticular y, en fin, tiene otras explicaciones que seguramente nuestro compañero que nos está operando acá en Mendoza la sabe mucho mejor que yo, desde el punto de vista de lo que antes se llamaba recurso natural. Entonces, es como decir que ellos tienen lagos de petróleo a, no sé, 20 metros de profundidad en el Medio Oriente, en el Oriente Medio. Tenían un problema. Esta gente, los dueños del petróleo soberano, petróleo crudo, no podían poner, ni siquiera podían poner ellos los precios a su petróleo con el que abastecían al mundo, especialmente norteamericano. ¿Por qué? Porque
como el cuento que nos hicieron incluso a nosotros en la época de Frondizi, como no tenían la tecnología para extraerlos, siempre tenían sobre sí un planteo extorsivo. ¿Cuál era el planteo extorsivo? Y los países que se habían desarrollado tecnológicamente con el detalle de haberlo logrado con plata nuestra, ¿no? Le decía, vos no tenés cómo extraerlo al petróleo, te lo extraigo yo, te lo refino yo y lo transformo en combustible y te lo vendo yo, pero el precio lo pongo yo. Eran las 7 hermanas, así se llamaba. Eran 7 compañías internacionales que vía militar, vía transfugadas geopolíticas, como las que estamos acostumbrados a vivir hasta el día de hoy, etcétera, se habían metido, no tenían nada que ver, pero se habían metido en esos países del tercer mundo, del Oriente Medio, y les extraían el petróleo, pero también se lo manejaban y se lo vendían. Y los pobres tipos del Oriente Medio se quedaban sin el pan y sin torta, porque, bueno, como a nosotros nos llevan todas las materias primas sin procesar y sin dejarnos ganancias de acá de la Argentina, a ellos le llevaban el petróleo, pero ya procesado en la cara de ellos y poniéndoles ellos el precio, las 7 hermanas. ¿Quiénes eran las 7 hermanas? Las 7 hermanas eran la Standard Oil de New Jersey, o sea, la Exxon, la Standard Oil de New York, la Mobil, todas compañías multinacionales. La Standard Oil de California, la Chevron, manejada directamente por Emilia Rockefeller. La Gulf Oil y Texaco, que es la alemana. La Shell, que es holandesa. Y la British Petroleum, que es inglesa. Esas son las 7 hermanas a las que ellos le ponían, digamos, que le sacaban el petróleo, lo vendían y les ponían el precio al petróleo. Entonces a esos países no les quedaba nada. Les estaban llevando toda la materia prima, lo que ellos producían. Suben comparativa. Como hacen acá en la Argentina con la pampa húmeda, lo hacían ahí en el Medio Oriente. Hasta que estos países del Medio Oriente, dijeron, se plantearon también una cuestión de poder. Esto todo no tiene nada que ver con nosotros estamos viviendo en la pobreza, que era una miseria espantosa en la que vivían. Y resulta que estos se están llenando y además están abasteciendo a Estados Unidos y Japón, que se llevan el 35% de la energía fósil, ¿no? Entonces, espero no ir muy rápido y complicar, ¿eh? Bueno, entonces se plantearon cuestión de poder a partir de un hecho justo y soberano. Los países productores del 50% de abastecimiento de petróleo mundial, o sea, los países del Oriente Medio. Estos países en principio fueron Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudí y también Venezuela se acopló, extracontinental. Y formaron lo que se llama la OPEP, hasta el día de la fecha, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, como para tener una herramienta, digamos, transnacional que pudiera incidir en el circuito, en el ciclo económico del petróleo, frente a la nefasta extorsión y manejo que hacían por tener la tecnología para la extracción las 7 hermanas, ¿no? Rockefeller entre ellos. Formaron la OPEP. Esto fue, en realidad la OPEP nace exactamente en el año 60, mediados del año 60. Pero nosotros estamos hablando del año 71, cuando Estados Unidos se tuvo que amacar cuando
dio cuenta que no tenía oro para respaldar el dólar. Y entonces terminó con Bretton Woods. 25 años de tirar manteca al techo. Bien, vamos al 70. Ustedes saben que el Estado de Israel en el año 67 en su política expansionista, avanzó sobre Egipto y Siria y le quitó grandes porciones de su territorio. Esto, por supuesto, no dejó para nada tranquilos a los países árabes, ¿no? Y entonces los países árabes, más tarde, en el año 73, fue el momento en el que Egipto y Siria intentaron recuperar los terrenos que les había quitado Israel, que seguramente es un tema que todos o que muchos conocemos. Lo intentaron recuperar el día de una fecha que es muy, muy cara para los hebreos, el Yom Kippur, ¿no? Fue lo que se llamó la batalla del Yom Kippur, año 73. La verdad es que Egipto y Siria la hicieron tan bien, calcularon tan bien el factor sorpresa y se munieron de armamento, sobre todo de tanques, que eran rusos, que tenían todas las de ganar, tenían absolutamente todas las de ganar. Estaban ganando porque los sorprendieron al Estado israelí. Pero el Estado israelí, en el marco de esa guerra fría, digamos, que se vivía en aquella época, es decir, los países socialistas versus todos los países liderados por los norteamericanos, lo dije a propósito así, inmediatamente acudieron a Estados Unidos. Estados Unidos en 2 minutos les mandó todas las armas necesarias y le dieron vuelta lo que era casi un triunfo de Egipto y Siria, que estaba por recuperar los altos del Golán, y bueno, no me acuerdo qué otra parte Sinaí. Más. El Sinaí, claro, Sinaí. El Sinaí. Se lo dieron vuelta, pero le faltó 5 minutos para ganar la guerra del Yom Kippur a Egipto y Siria. Entonces, ahí aparece la OPEP, la organización que se había formado para disputarle el poder a las 7 hermanas en el tema del petróleo. Y dijeron, bueno, no, ya nos han mojado demasiado la oreja, perdimos en la guerra, nos quitaron territorio en la guerra del 67, en la guerra de los 6 días, nos aplastaron en el año 73, en la guerra, en el intento de recuperación de nuestras propias tierras en el año 73. Entonces vamos por el lado del petróleo, porque sabemos que la fastuosidad de la opulencia norteamericana y de Europa, acuérdense que Europa había crecido pero brutalmente gracias al plan Marshall norteamericano, en toda la etapa de los 25 años de Bretton Woods. Entonces dijeron, no, estos están logrando todo lo que están logrando gracias a nuestra energía. Entonces, todos los países de la OPEP, en represalia por la guerra de los 6 días y por el fracaso de Yom Kippur, en donde no pudieron recuperar sus tierras, cerraron el grifo del abastecimiento de petróleo a Estados Unidos y a Europa. Después, con el tiempo, lo fueron abriendo. Y ahí, si Estados Unidos estaba teniendo crisis por sus costos
una crisis monetaria y financiera tremenda, porque además se había metido en Vietnam y le estaba saliendo carísimo el Vietnam a Estados Unidos. Todo más o menos en la misma etapa. Si además de eso se quedan sin la energía para seguir manteniendo su vida opulenta, porque la OPEP le cerró la canilla, y bueno, tanto Estados Unidos como Europa, porque habían sido aliados para frenar Egipto y Siria en el 73 en el Yom Kippur, los europeos, aliados de Estados Unidos, también mandaron armas, entraron en una crisis que fue, pero tremenda. Yo realmente me acuerdo de las imágenes, de las fotos de los diarios, donde mostraban las colas, autos grandes, ¿se acuerdan de los modelos de los autos larguísimos que tenían los norteamericanos, que consumían una cantidad de nafta tremenda? Bueno, eran impresionantes, días de cola para poder cargar nafta, empresas y fábricas históricas y emblemáticas de los Estados Unidos que ya que tuvieron que parar su producción porque no tenían combustible para hacerla funcionar, etcétera, etcétera. O sea, a todo el atropello permanente de Estados Unidos hacia sus países satélites, se les devolvió por vía de la energía, en una muy buena jugada, el cachete por vía de la OPEP. Se le cerró el grifo. Bueno, después fueron la misma OPEP cuenta que, bueno, no era necesario para eso generar una tercera guerra mundial, porque ahí era como para pensar en una tercera guerra mundial. Entonces la misma OPEP aflojó y empezó a abrirles de a poquito el grifo. Pero cuando OPEP también vio la crisis monetaria, el problema monetario que tenía al haberse acabado Bretton Woods, los Estados Unidos, hicieron otra jugada más, que es importantísimo saberla. Le subieron el precio del barril de petróleo, pero por las nubes. Y entonces, las 7 hermanas ya no eran rentables, dejaron de ser rentables. El precio que estaban pagando por el crudo ya era casi, diríamos, superior a los costos que las 7 hermanas tenían para explotar a esos países. Entonces, digamos que empezaron a hacer tambalear a estas multinacionales. Le subieron esto es interesantísimo, le subieron el costo del barril de petróleo. Así que, en resumen, la OPEP nace para discutirle el poder a las 7 hermanas que eran los países del poder mundial central hegemonizado por Estados Unidos. Le cortaron el chorro de petróleo. Cuando empezaron a volverse porque no tenían más energía, los norteamericanos, el caos que se armó en Estados Unidos y en Europa, le empezaron a largar un poco de petróleo, pero se lo largaron a precios infernales y lo tenían que comprar sí o sí. Pero claro, hay una frase que yo aprendí hace mucho. La voy a decir, si ustedes me permiten. Y es la siguiente. Dicen que el capital suele salir reforzado de sus crisis porque tiene la astucia de quedarse con herramientas o con conceptos ideológicos parciales, se los apropia, se los roba, de los espacios críticos, cuestionan al capital, ¿no? Nos engaña con eso. ¿Qué hicieron los norteamericanos frente a todo eso? Frente a todo este problema de
la caída de su moneda, del default porque no tenían oro, y de la frutilla que fue la jugada de poder que hicieron los países que estaban siendo explotados en el Oriente Medio petróleo, vía extorsión tecnológica. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Lo mandaron a Henry Kissinger, que vive hasta el día de hoy, y tengo entendido que sigue colaborando como una de las mentes más lúcidas del imperio norteamericano. Lo mandaron a Henry Kissinger a hablar con Arabia para establecer un acuerdo secreto. Fíjense lo que hicieron. El acuerdo secreto era que, está bien, que siga manejando la OPEP como quiera el petróleo. Pero un solo detallito, que todo el petróleo que venda la OPEP se vende en dólares. Si nos damos cuenta de lo que acabo de decir y del acuerdo secreto que hizo, por supuesto, con esta gente, los norteamericanos, por supuesto, los norteamericanos les prometieron el oro y el moro, ¿no es cierto?, a esta gente de Arabia, Arabia Saudita. Les prometieron armas, les prometieron protección por no sé cuántos miles de años, les prometieron todo. Entonces ellos incidieron sobre la OPEP y se hizo el acuerdo. La OPEP hasta el día de la fecha vende en dólares. Esto tiene un significado profundísimo desde el punto de vista financiero, porque los norteamericanos con eso resolvieron 1000 problemas, pero, primero que nada, encontraron un nuevo respaldo que habían dejado de tener en el oro. Ahora lo tenían en el petróleo. ¿El petróleo de quién? De la OPEP. ¿Nos damos cuenta? Eso por un lado. Y por el otro lado, con el petróleo por las nubes, los norteamericanos, con el petróleo, con el precio que habían puesto los países árabes, norteamericanos empezaron a beneficiarse, porque empezaron, ahora, todo lo que vendían las 7 hermanas, que eran compañías multinacionales que no tenían nada que ver con el Oriente Medio, le dejaban en concepto de impuestos, etcétera, 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 al Banco Central norteamericano una cantidad de dólares impresionante. Estaban recuperando los dólares que en Bretton Woods los norteamericanos habían repartido en todos los países del mundo y que le podían provocar un ataque especulativo. Pero fue tanta la cantidad de dólares, ahora con respaldo de nuevo, el respaldo del petróleo, fue tanta la cantidad, porque estaba el precio altísimo, que después bajó, que eso generó dólares en exceso. Se llamaron los famosos petrodólares. Hay una cosa que en el capitalismo, en la lógica del capitalismo, es perjudicial. Si un país tiene exceso de, vamos a decirlo en términos muy entendibles, exceso de dinero, exceso de plata, exceso de moneda, no es conveniente. No es conveniente porque al tener exceso de moneda, la moneda se abarata. Si esto es la ley de la oferta y la demanda, o sea, la esencia del capitalismo, digamos, ¿no? Si hay exceso de fideos, si sobran los fideos, yo termino regalándolos, ¿o no? Si este año tengo, vamos a poner otro ejemplo sencillo, si este año yo tengo exceso de pollo en mi país, tengo más pollo del que podemos consumir y termino regalándolo. Esa es la lógica del capital. Bueno, con los petrodólares y con esa jugada inteligentísima que se mandaron los norteamericanos justo cuando estaban a punto de estallar,
vía Henry Kissinger, se encontraron con que, dado el precio al que la OPEP había subido el crudo, y como ellos empezaron de nuevo a manejar la comercialización, ahora con respaldo petróleo, se encontraron con una cantidad impensada de dólares. Había dólares que sobraban. Había exceso tremendo de dólares. Entonces, con todas esas cositas que habían pasado en el 70, hasta el 75, ojo, en el 75 es cuando la OPEP hace esas jugadas de cortar el suministro de petróleo y después largarlo de a poquito con un precio elevadísimo, ¿no? Bueno, los norteamericanos hacen su jugada y empiezan a recibir más dólares de los que ellos necesitaban. Entonces, para que no perdiera el valor sus dólares, empezaron a darse cuenta que esos dólares de porquería que tenían, que no les servían porque era barato, muy barato, lo podían prestar a un buen interés, porque total no les interesan, pero sí el garantizarles interés a los países dependientes, a todos los países satélites del mundo liberal, del imperio norteamericano, colocándolos como préstamos alegremente, colocando préstamos en todos nuestros países. Estamos hablando del año 75, 75. Pero bueno, acá venía un problema político para el poder mundial. Los países desde Bretton Woods en adelante, nuestros países, nos habíamos manejado de una manera, si se quiere, proteccionista. Es decir, teníamos estados en pie, teníamos estados keynesianos. Si quieren, en 2 minutos puedo explicar lo que es keynesiano. A ver, sí. Y entonces, claro, nuestros países dependientes, todavía teníamos la posibilidad de tomar algunas decisiones, como por ejemplo, está bien, acá algún cómplice que te pide un préstamo porque en realidad no necesitamos la plata, pero ustedes necesitan colocar los petrodólares que no les sirven, ¿no? Bueno, vamos a tener que modificar muchas leyes internas, decíamos nosotros, porque, por ejemplo, para darles una idea, Perón llegó a decir en algún determinado momento, bueno, ¿quiere alguien venir a especular financieramente en nuestro país para obtener interés? Es decir, traer plata que no le sirve, ponerla en nuestro país, prestárnosla y llevarse el interés. Bueno, tiene como mínimo que quedarse, ese capital se tiene que quedar 12 años acá. Nosotros podíamos hacer en aquella época, y todos los países de Latinoamérica podían hacer eso. Es decir, está bien, ¿quieren especular con nosotros? Bueno, venga la plata, pero a las reglas del juego, acá dentro de nuestros países las ponemos nosotros. Eso se daba cuando había Estado. Cuando había Estado. Entonces, el poder central, que tenía los dólares sobrantes y los tenía que colocar en los países a interés, porque a ellos no les servían, empezó a pensar en que para poder seguir obteniendo ganancia, entre otras cosas colocando esa plata espuria, sobrante, había que derribar la dinámica de los estados de todo el mundo occidental, porque los estados todavía tenían potestad para poner las reglas del juego de esa plata, por ejemplo, especulativa. Bien,
Bien, es decir, había que destruir los estados cristianos. Empezaron a pensar ellos, para poder entrar y hacer lo que nosotros queramos en los bancos de todos los países, sin regulación alguna. Había que invertir frente a todo el despelote que se había armado con la energía a partir del petróleo en la transición energética. Salir del petróleo y empezar a buscar otras fuentes de energía. ¿Cómo será que cobraba plata? Que yo, que trabajo en el CONICET, vi en aquel momento cómo empezaban a crecer y a crearse institutos de energía para estudiar la energía renovable, la no convencional. ¿Cómo será, hablando en el tema de la energía, porque los norteamericanos no querían que volver a tener otro problema de un planteo de poder a partir del petróleo? En la década del 70 empezaron en el mismo Estados Unidos a descubrir o a poner en práctica el método de la hidráulica como un nuevo sistema, porque es mucho más eficiente que el sistema normal para petróleo. Bueno, porque se va acabando. Había que colocar el exceso de petrodólares a buen interés. Entonces hay un dato acá que hoy es aterrador. Se empezó con esto que empezaron a pensar Reagan y Thatcher. Ellos empezaron a darse cuenta que había tanta sobrante que, por ejemplo, para producir un volumen de riqueza mundial, o sea, un PBI mundial, siempre ha hecho falta como moneda, digamos, plata para pagar la logística necesaria. Pongámosle un volumen de plata para producir un PBI mundial. Bueno, a los pocos años de que pasó todo esto y los norteamericanos se mandaron la jugada de quedarse con el excedente, con los petrodólares, ya 15 veces en el mundo, 15 veces la cantidad de plata que se necesita para producir un PBI en el mundo. Entonces, empezó a aparecer lo que estamos viviendo hoy, la etapa financiera del capitalismo. Es decir, hoy, al tener tanta plata sobrante, es decir, 15 veces la que hace falta para producir un PBI mundial, empezaron a aparecer lo que llama, y todos conocemos, los fondos comunes de inversión o fondos buitres. Hay un fondo buitre, por ejemplo, del que nosotros en la Argentina hablamos mucho, que tiene una cantidad de plata para invertir en los bancos nacionales de todos los países dependientes, que es equivalente, ese fondito de plata que viene de aquella época de los dólares, es equivalente a un PBI argentino. Un PBI argentino. Entonces, los tipos, los dueños del poder, empezaron a entender que para poder meterse financieramente y concebir a los países como un nuevo banco del cual sacar interés por prestarles plata que a ellos no les sirve, generando deudas, ¿no? Por eso todos los países pendientes terminamos endeudados, con crisis de las deudas. Tenían que modificar todo. Tenían que tirar abajo la lógica de los estados keynesianos. Tenían que tratar de diversificar la fábrica, sus fábricas que antes estaban en Ontario, en los países donde no iban a pagar impuestos,
Por eso una zapatilla hoy está, los cordones están en Singapur, las suelas están fabricados en, no sé, en Brasil, etcétera, etcétera. Y tenían que achicar los estados, porque tenían que quitar poder. ¿Para qué les tenían que quitar poder? Y para poder modificar el orden mundial y poder colocar esa plata, para poder empezar a vivir, no tanto de producción como en la etapa del keynesianismo, sino de la especulación financiera, para colocar, insisto, la plata sobrante. Yo les voy a dar un solo dato y con esto termino. Yo normalmente uno, por curioso nomás, todos los años el ranking de la lista de la revista Forbes. ¿Qué es la revista Forbes? Es la revista que una vez al año muestra el orden de los adinerados, más adinerados del planeta. En realidad no los muestra, los grandes no están ahí, pero no importa. Y bueno, hasta antes de todo este cambio del orden mundial, necesitaron los norteamericanos para ahora empezar a ganar plata por vía de la especulación financiera y no de la dominación productiva. Antes de eso, antes de estos cambios globales que se dieron con la globalización, los que más ganaban en el primer puesto, no sé, estaba Paul Getty, estaban, no sé, los 3 o 4 tenían una cuenta personal tremenda, que había 3.500, 4.000 millones de dólares cada año. Es la revista que decía, bueno, Paul Getty este año en su cuenta bancaria 4.000 millones, el primero. El que le sigue tiene 3.500, etc. Bueno, cuando con todo esto que ellos llaman crisis, cambia el mundo a partir del año 75 con lo que se llamó la crisis del petróleo, la revista Forbes siguió publicando el ranking de los que más ganaban. Y como el mundo se globalizó para colmo, y se globalizó electrónicamente, cuando apareció la computadora, las transacciones financieras entre bancos, ya con los países intervenidos y los estados destruidos para poder hacer cualquier cosa con los bancos de cada estado o de cada nación, empezaron a aparecer los Bill Gates, los Elon Musk, etcétera, etcétera, con una cuentita bancaria cada uno de alrededor de los 350.000 millones de dólares cada uno. ¿Fue una crisis o fue otro salto que dio el capitalismo porque se había dado cuenta que había entrado en una meseta de ganancias? Bueno, esto requirió entonces de todas esas reformas mundiales, el nuevo orden mundial que estamos viviendo hoy, la etapa financiera que se llama y que es, en definitiva, nuevo liberalismo. Es decir, y acá termino para darle espacio al Polo, ahí nace el nuevo mundial en el que hoy estamos, de estados casi inexistentes, de países endeudados, de especulación financiera que genera más ganancia que la propia producción. El neoliberalismo. Acá termino yo hoy. Disculpen ustedes si he sido muy complicado. Y bueno, espero que nos quede esto muy claro, y le doy espacio al Polo. Un gran abrazo para todos. Permiso. No, lo que habíamos siempre convenido con Roberto es, Roberto maneja muy bien todo lo económico, muy bien, y complementamos, así hicimos el libro, complementamos lo político, histórico, ideológico con la visión económica. Al decir nuestra me refiero a nuestra visión transformadora de nuestro país y, por qué no, siendo ambiciosos, de América Latina y del mundo.
Eso es lo que queremos, cambiar esta situación. Todo este marco general internacional tiene un correlato en nuestro país, en América Latina. Cuando se van ocurriendo todas estas cosas, desde la inconvertibilidad del oro, el Bretton Woods agotado en 25 años, como decía Roberto, se va dando en la Argentina y tras pies, podemos decir, del gran imperio, avances de los sectores populares, de los sectores sociales en general. En América Latina, que es un tema también de las charlas insurrectas, que la vamos a hacer después del extractivismo, que será la próxima. Pero en nuestro país fueron ocurriendo hechos históricos muy trascendentes, muy trascendentes. Si nos ubicamos desde la década del 60 y en el marco económico que describía Roberto, la Argentina, sin justicia social ya, había caído el gobierno peronista, de un gran avance histórico. Nosotros lo vemos siempre como algo inconcluso, por eso surgimos como agrupaciones combativas y concretamente como organizaciones político-militares, como fue la nuestra. Y se da también en un plano muy amplio, muy amplio. Algo dijimos en la última reunión y lo marcaba Roberto, que es la tercera posición que después se transforma como concepto en tercer mundo, que contribuyeron mucho los países africanos como Egipto y los países del Medio Oriente. Hablamos la vez anterior de la conferencia de Bandung, de Nasser. Nasser es un personaje histórico importantísimo que lleva adelante lo que se llamó la República Árabe Unida, que era Egipto y Siria. Planteó Roberto cómo intentó armarse, cómo avanzó, hasta que Estados Unidos se da cuenta que la avanzada de una República Árabe Unida iba a significar una debacle para ellos. Previamente, Moshe Dayan había ganado la Guerra de los 7 días. También son aspectos muy importantes de la geopolítica que hay que tener en cuenta en las grandes correlaciones de fuerza que nos toca vivir a nosotros como rebote de todas esas situaciones en el plano internacional, o sea, en el plano mundial. Sectores comprometidos de la Iglesia, todo lo que fue los curas del tercer mundo, aparecen en la década del 60, es importante, lo dijimos la vez anterior, bastante por fuera del Vaticano, por fuera del poder eclesiástico, del poder confesional, contribuyó, entre otros sectores también, los estudiantes, y todas las movilizaciones de fines del 60, mencionamos la vez anterior el Cordobazo, por ejemplo, y la aparición de nuestras organizaciones en el año 70, justo en ese año en que se empieza esa crisis que marcaba Roberto, donde se ve que si el imperio no perdió su poder, pero sí se demostró que era vulnerable, o sea que se lo podía atacar. En ese marco está toda la avanzada, tras 2 resistencias y triunfos del pueblo vietnamita contra los japoneses y contra los franceses, la guerra de Vietnam, y cómo va avanzando hasta que llega a Saigón, que era el baluarte de Estados Unidos, en el año 75. O sea que está en ese marco económico que se describió recién. Previamente, la guerra de Argelia, también triunfo de los argelinos contra los franceses. Los franceses perdieron 2 veces y tienen una escuela de represión impresionante, muy sanguinaria, y eso que ellos desde Dunkerque en el año 41 no han ganado ninguna batalla más. Han perdido todas. Han perdido con Vietnam, con la Indochina,
perdieron con Argelia, en fin, pero los imperios se manejan de esa manera porque está el sustento de lo que decíamos recién, una Europa ya decadente, pero con el soporte de Estados Unidos. En la Argentina aparece varias, sobre todo dos de las más conocidas, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que en realidad es el ejército del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ya conocemos un poco su historia, ¿no es cierto?, que era un sector trotskista, que en realidad va virando hacia el marxismo-leninismo en lo que es la Tercera Internacional, que es el PRTR, y nosotros, organización de origen nacional, peronista y revolucionario, con gran inserción en todo el movimiento popular. Inserción en los gremios, inserción en los estudiantes, inserción en las fábricas, por supuesto, como decíamos recién, los sindicatos, e inserción en los movimientos campesinos. Y acá me quería detener un segundo de algo que ha sido histórico en nosotros, que fueron las ligas agrarias, aparecen en el año 71, las ligas agrarias en la zona del litoral, sobre todo en el Chaco, pero también estaba extendido a Misiones y Corrientes, nada de pampa húmedo ahí, era todo algodón, té, yerba mate, bueno, y ahí, bueno, hay un compañero que integró el movimiento peronista montonero, que era el compañero Lobey, que fue uno de los emblemáticos dirigentes que se enfrentó a Lanuse en Chaco cuando fue a ver toda esta situación, y el planteo que le hizo el compañero era ustedes cobijando a los grandes latifundios y nosotros tenemos que pagar impuestos más de lo que pagan ellos, y nosotros estamos totalmente marginados lo que puede dar el Estado para que podamos producir lo que realmente es genuino desde una producción de pequeños productores, casi ni siquiera de medianos productores, pero con gran participación de las familias, de los trabajadores campesinos y de la juventud. Otro de los aspectos que aparecen en esta situación, así como punto general, en la gran avanzada de nuestra organización político-militar, es la Conferencia de Roma. ¿Por qué hago hincapié en la Conferencia de Roma? Porque la Conferencia de Roma del año 77 de Montonero, ahí se conforma el movimiento peronista montonero. Y el movimiento peronista montonero, que tenía el partido auténtico, tenía representante del partido auténtico, representante de los sindicatos de la parte de la juventud trabajadora peronista, del movimiento juvenil, de todos los movimientos sociales que se daban en el país, y la expresión armada, o sea, la expresión militar de nuestra organización. Todo indicaba en esta década del 70, con la caída de Vietnam en el plano más internacional, con movimientos latinoamericanos que ya vamos a describir y que han sido de los movimientos revolucionarios que aparecieron en la década del 80, sobre todo en Perú, muy movimiento, y el gran ejemplo de la Revolución Cubana, que se fue extendiendo hacia todos los movimientos de la década del 60. Mencionamos la vez anterior la aparición en el 68, el ejército guerrillero del pueblo de Massetti, década del 60, pero todo eso va conformando la posibilidad de que el Che se asentara en Bolivia con el gran respaldo, y eso se sabe poco, que le dio la organización que iba a ser la Proto-FARC en ese momento, donde había compañeros que significaban un gran soporte logístico a la guerrilla del Che. Sabemos cómo terminó la guerrilla del Che. Nosotros lo rescatamos siempre como, sobre todo como no solo el guerrillero heroico, sino el guerrillero no idealizado como hasta el mismo enemigo lo usa, sino la lesión acabada del compromiso y de la mística, que es fundamental para lo que nosotros estamos encarando. Así estuvimos en la década del 70 con movimientos
sumamente importante y consolidación de movimientos. Por ejemplo, el movimiento sindical, hay que decirlo, bien antiburocrático, como es la CGT de los argentinos, 1 de mayo del 68, que se lanza esa CGT con Garro a la cabeza y un gran respaldo de nuestro compañero Walsh, que es el que dirige el diario CGT, que era el diario de la CGT de los argentinos, con editorial permanente de él, y él es el que hace el pronunciamiento, es decir, no lo hace él, lo edita, le da forma, que cosas que ya hemos hablado en la primera reunión, que es una síntesis de lo que fue el Congreso de la Falda del 53 y de Huerta Grande en el año 62. Marco todas estas cosas porque ese era el gran avance, una correlación de fuerza que nos iba favoreciendo. Tuvimos la contraofensiva, que la rescatamos, porque realmente significaba, ante la debilidad de la misma dictadura, que tuvo que recurrir a la guerra de Malvinas, que también levantamos nosotros, el gran heroísmo de nuestros soldados, algunos oficiales, como en la Fuerza Aérea, que realmente hicieron proezas enfrentándose a un monstruo como la Terra, respaldado por los Estados Unidos, por supuesto. Bueno, todo eso, y hablando de Malvinas, siempre rescatamos a nuestro Codardo Cabo, que en el año 66, con un grupo de militantes y de militantes compañeras, entre ellas la compañera Barrier, tomaron un avión, llegaron a la isla, era la isla Soledad en ese tiempo, el nombre que le damos nosotros, bajaron la bandera inglesa y izaron la bandera argentina. O sea que todo eso nos fue dando la fuerza para llegar a la organización revolucionaria, una organización de mucha fuerza, y acá aparece también en esta década del 70, previo a esta contraofensiva que mencioné, nuestra relación con el Islam, es decir, nuestra relación con Yasser Arafat, la OLP, de él, que en realidad era un conglomerado de muchas organizaciones. La organización de él era el Fatah, o Fatah como se llama, y nosotros tuvimos una relación tan estrecha que pudimos enviar compañeros al Líbano, donde hicieron unos cursos de entrenamiento de parte del ejército de Arafat, en el mismo Líbano, bajo los bombardeos de Israel. Ahí se curtieron los compañeros que después ingresaron al país para hacer la contraofensiva. Esto lo relaciono con el avance que nosotros podíamos ver sobre ese Estado imperial que vivía crisis que, como decía Roberto, en realidad nos las traen nosotros. Ellos nunca han vivido una verdadera crisis. Es el pretexto para decir, tenemos que cambiar aspectos de nuestros diseños geopolíticos, o lo que sea, los dibujos que hacen del mundo en cuanto a países y fronteras, y también crearon las fronteras ideológicas para convencerlos de que el enemigo estaba muy metido en nuestro núcleo, en nuestro tuétano, ¿no es cierto? Y por eso avanzaban reprimiendo, como hicieron ya en la década del 70 y comienzos del 80. Y acá hemos estado muy ligados al 24 de marzo, que nosotros lo rescatamos, como decía, creo que en la última publicación, en la última charla o reporte que hicieron al Negro Suárez, ¿qué es realmente el 24 de marzo? Que no es una fecha en sí, sino que venía arrastrando unas cosas para terminar con un estado de bienestar enclenque, palabra que quiere decir debilidad, porque Isabel ya no podía avanzar más en lo que había retrocedido, valga la ironía, ni hablemos de Luder y ni hablemos
de dirigentes sindicales que la acompañaban, y se da el golpe del 76 con todo el basamento económico de lo que venía de atrás, la deuda externa, lo que comentaba Roberto, los fondos de inversión, el exceso de plata que no da ganancia, e inventaron deudas que no se necesitaban, en muchísimos países no se necesitaban, sino era necesario para sacar la usura, es decir, los intereses, y poder renovar y refrescar la red sin distribución. Entramos así ya en los comienzos del 80, y acá quiero marcar esto en relación con el 4 de marzo, en donde se rescata un nunca más. De origen alfonsinista y representado literalmente en el libro de Sábato y de Magdalena Ruiz Guiñazú. Sobre todo, el ideólogo fue Alfonsín, y el que rescata ese pensamiento, y lo dice claramente como dos demonios enfrentados sangrientamente, algo así es la figura literaria. Entonces un demonio era la dictadura militar y el otro demonio éramos nosotros. Eso lo marca políticamente Alfonsín en los decretos 157 y 158 del año 83, cuando él asume. El decreto 157 era la captura y aprisionamiento, claro, llevado penalmente adelante en la persecución de nuestras conducciones, y el 158 de los comandantes de la dictadura. Esto para que quede bien claro, y hay que decirlo, y hay que difundirlo en medio de todo lo que es el 24 de marzo, tiene ese verdadero significado de la teoría de los dos. Muchos de los que hoy están en contra de la teoría de los dos demonios, en un primer momento aplaudieron la política de Alfonsín. Eso también hay que decirlo. Hay que decirlo porque es nuestra historia. Fueron los perseguidos nuestros compañeros dirigentes. Firmenich llegó varios años de cárcel, los compañeros Perdía y Bacanarvaja estuvieron afuera del país, siempre tratando el enemigo de cazarlos para poder terminar con algo que no ha podido terminar, que eso es un poco nuestra gran esperanza concreta y realista de, con estos cursos, hacer de una buena vez el proceso revolucionario. Por eso no le damos carácter académico, sino que le damos un carácter activo y un carácter combativo. Ahí está muy bien puesto el nombre de charlas insurrectas. Se fue dando la deuda externa, una deuda eterna, impagable. El libro de Alejandro Olmos es muy claro, nosotros lo hemos rescatado. El famoso jubileo del año 2000 también apuntaba a eso. Ahora, acá hay un eje fundamental de dependencia de los países nuestros, los países periféricos, que es una deuda que es fraudulenta, impagable, y que por lo tanto hace a reproducir la dependencia y la colonización que tenemos. Entonces, nosotros sí creemos en lo que se da en esa década, va creciendo para seguir floreciendo en la década del 80, y no ha muerto, que es la insurgencia latinoamericana, la insurgencia revolucionaria latinoamericana. Uno de los elementos de la década del 50 y 60, los ejércitos latinoamericanos, desde el Comando Sur, era desarrollar la doctrina de la contrainsurgencia, porque ya se veían venir lo que eran los pueblos buscando nuevamente su liberación definitiva en las luchas que se han dado fundamentalmente en el plano de la lucha armada de nuestros pueblos, de nuestras organizaciones de toda América. Desde México, por supuesto Cuba, que conocemos, hacia abajo, hacia el sur. Mal dicho es el sur, porque eso también es antojadizo. Han puesto un sur para abajo y un norte para arriba. El planeta está de cualquier forma. Eso es un invento académico renacentista muy llevado adelante por las grandes élites pensantes, cientificistas europeos, positivistas. Ayer hablábamos con Roberto, el positivismo no ha desaparecido, sigue existiendo, porque es de élite. El positivismo es un pensamiento
si bien anacrónico, pero un pensamiento que sigue teniendo vigencia en la época actual. Es la forma de pensar de las élites, de nuestros profesionales, de nuestras universidades, así forman a las clases dirigentes. Por eso estamos viendo esta expresión política de lo que ha significado ese fundamento económico que se explicaba recién. Hay muchas cosas que quedan en el tintero, hay cosas que vamos a profundizar en la cuestión del extractivismo, como es la Constitución del 49, la verdadera soberanía, que también esa Constitución nunca más pudo ponerse en vigencia, más allá que en el 94, la Constitución de Menem y de Alfonsín, o sea, esa reforma, que es nada más que un ropaje cosmético de la misma Constitución del 53, y que fue respaldado por todos los gobernadores peronistas, también por el kirchnerismo, también fue rescatada esa Constitución. Nosotros queremos otra Constitución que tiene que hacer el campo popular con todo el despliegue de todos sus sectores en lucha, para encontrarnos con lo que hablábamos al comienzo, con el negro, que es el problema del poder. No hay revolución si no hay concepto de poder. No hay derrota del capitalismo si no hay concepto en marcha del poder. Nosotros nos jugamos el poder. Eso de que el poder se va tomando es un invento también de Holloway y Negri que hablábamos al comienzo. El poder se toma tras toda una base, de toda una acumulación política, pero se toma como un zarpazo. Si no, no hay poder de parte del campo popular y seguiremos en las mismas. Todo eso apunta a esa construcción, a una construcción desde la acumulación política, desde el merendero, si se quiere, como tienen ustedes compañeros ahí, pero desde el piquete también, desde la huelga general, hasta que lleguemos al verdadero zarpazo, como decía recién, que se da con toda la movilización popular, pero también con un gran respaldo armado. Si no es así, es muy difícil. ¿Pero por qué decimos esto? Porque ellos tienen las armas, ellos tienen la fuerza, tienen el poder, tienen las instituciones, pero nosotros no queremos llegar por las instituciones, pues ya sabemos que es una mentira, también lo hablábamos al comienzo. Entonces, todo este basamento económico que se ha dado tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando recién para cerrar hasta el próximo viernes.